Buenos días a todos. Bienvenidos al servicio de hoy. Estamos en un tiempo donde estamos realmente buscando de Dios de una forma muy importante, porque no lo estamos buscando de una forma normal, sino que lo estamos buscando de una forma más profunda, no de una forma de escasez, no una forma donde conformamos a Dios a nuestros propios planes, sino que lo queremos hacer de manera que Dios es el encargado. Hoy tenemos un mensaje y el tema es este. ¿Estás dormido en el jardín? Este es el tema de hoy. ¿Estás dormido en el jardín? Me acuerdo cuando tuve mi boda, esta es la foto aquí, en el momento que me estaba casando, aquí estoy yo el día de mi matrimonio. ¿Se acuerdan de todo el trabajo, toda la planificación, las invitaciones, escoger dónde va a ser, cómo vamos a hacer una bonita recepción, después de la fiesta? Y el padre que entrega a la hija. Imagínate que ella está, que la esposa, la novia, está caminando con su padre yendo a para casarse, a pasar sus votos, y allí mismo, en ese mismo ceremonia, miras a la izquierda y a la derecha y ves que tu familia, en vez de estar despierto y disfrutando ese momento, están realmente dormidos. Hoy vamos a ver cómo Jesús le pasa algo muy parecido. Solo que Él no está yendo a dar sus votos de matrimonio, sino que está yendo para entregar su vida. Y cuando Cristo necesitaba sus 3 amigos, cuando Él los necesitaba, ellos estaban dormidos. Entonces mi oración hoy es que donde te dirige el Espíritu Santo, que seamos obedientes. Y la pregunta, ¿estamos dormidos en el jardín? Y hoy estamos mirando en Mateo capítulo 26 y vamos a mirar unos momentos en los últimos días de Jesús en Mateo 6, donde dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y Cristo dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así dice la palabra del Señor. Oremos entonces. Señor, nuestra oración es que algo sobrenatural, un poder sobrenatural, sea sobre nosotros en este día, que tú nos hables personalmente acerca de nuestra vida en oración o falta de oración en nuestra vida. Y Padre, queremos ser honestos acerca de cómo somos en nuestro jardín, de cómo manejamos nuestra vida, si andamos despiertos o si andamos dormidos.
Señor, queremos estar cerca de ti. Oramos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, 2 puntos que quisiera hacer acerca de este texto. Y quiero decir esto, es mejor escuchar que hablar. Jesús le estaba diciendo a Pedro algunas palabras, pero él siempre tenía el pie en la boca. Y entonces, muchas veces Pedro le dice a Jesús, nunca haré esto, nunca diré esto. Y en todas estas ocasiones, con buenas intenciones, Pedro decía, no, yo no. Y Jesús decía, no, esto sí va a pasar. Y Pedro decía, no, aunque tenga que morir, nunca te negaré. Y con tantas buenas intenciones lo creía, pero Jesús sabe la condición del corazón. Y en vez de hablar, Cristo quiere que escuche. Y creo que es posible que nosotros seamos iguales, que hablamos a Dios, pero en rara ocasión le escuchamos. Y muchas veces nuestras oraciones son muy cortas, son autocentrados, y es una plática de un lado donde nosotros hablamos y no estamos listos a escuchar a Dios mismo. Y en mi propia vida de oración me di cuenta de que muchas veces yo le estoy diciendo a Dios tantas cosas que Él debe hacer para mi bien y no escuchaba, y Dios me dijo que es bueno para hablar demasiado, pero no tan bueno para escucharme. Y en Romanos capítulo 8 vemos cómo Dios nos enseña en su palabra cómo escuchar, porque es una escritura que simplemente nos anima a saber cómo orar y qué orar. Y dice así en Romanos 8:26, que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y algunas traducciones lo dicen diferentes formas. Una traducción dice gemidos más profundos que puedan describir palabras. Algunos dicen que también es oración sin palabras. Un teólogo decía que esto nos enseña cómo orar y qué orar. A veces el Espíritu Santo nos dirige. Y a veces decimos, no sé cómo orar. Y decimos, Señor, ayúdanos. Y qué reconforto saber que el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Cuándo es la última vez que usted oró esta oración? Señor, pon en mi corazón lo que es importante para ti. Señor, enséñame a orar lo que es importante para ti, Señor. ¿Cuándo es la última vez que hemos visto el pecado como Dios ve el pecado? Y esa oración es un asunto muy serio. Y cuando hemos orado, Dios, Señor, danos una pasión por los inconversos que tienes tú, Padre Santo. Y la oración debe ser un diálogo y no un monólogo. Quiero que aprendan que la oración es un diálogo donde hablamos y escuchamos. Donde
es simplemente nosotros diciéndole a Dios qué queremos que Él haga. Pero quiero que entiendan que muchas de las oraciones más importantes no tienen palabras. A veces la oración más eficaz es el llanto de mi corazón. Algunos de nosotros podríamos quizás tener un muchacho, un niño menor de 6 meses. Imagínense con un niño de 6 meses que se acuesta y uno lo pone a dormir, ¿verdad? Y uno lo envuelve así para que duerma y esté cómodo y a gusto. Y uno cansado dice, ay, espero que duerma bien. Y uno lo deja allí durmiendo y se va a su cama. Y en la cama, ¿qué pasaría si escucharas estas palabras? Oye, ven y prende la luz. Oye, ven y dame comida. Estarías preguntándote qué está pasando, ¿no? ¿Un bebé de 6 meses habla así? No. No sabe ni hablar, pero tiene un lenguaje que es el lenguaje de llorar, del llanto. Y lo interesante es que un bebé sabe comunicar. Cuando llora, puede significar que tiene hambre, que está cansado, que quiere dormir, cuando quiere salir de su cuna o lo que sea. Son diferentes formas de llorar y los padres lo reconocen. Y especialmente la madre sabe entender qué es lo que quiere el niño por el llanto. Y entiendan este punto. Entendemos que tenemos un Padre que conoce nuestros llantos. Un hombre llamado Spurgeon hablaba del llanto de nuestro corazón y decía uno de los mejores tipos de oración es algo que no se puede explicar de ninguna otra forma, sino un gemido. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tema que estamos trayendo a Dios con nuestros gemidos, con nuestro llanto, con nuestras lágrimas? Y cuanto más oramos a Dios, nos damos cuenta que es insuficiente en la presencia de un Dios santo, que a veces Dios quiere que yo solo esté con Él presente. ¿Y para qué son nuestros gemidos? Qué interesante que Dios no le impresiona nuestras palabras tan bien dichas, que no escucha tanto una oración intelectual, sino que Dios le interesa saber el gemido de nuestro corazón. Y Cristo, hemos leído, le dijo a Pedro, me vas a negar, y dice, vamos al jardín de Getsemaní, y quiero que puedan tener una imagen de lo que es el jardín de Getsemaní. Es un lugar donde Jesús iba con frecuencia porque Judas no sabía dónde estaba Cristo, pero sabía dónde encontrar a Jesús porque él iba allí a ese jardín a cada rato. Y me pregunto, si tu familia no te puede encontrar, ellos sabrían decir, mira, ya sé dónde está. Está en el jardín, en un cuarto de oración, en un lugar donde va con frecuencia a orar. Y quizás no tienes el jardín, ¿verdad? Pero sí tienes un espacio en tu casa donde puedes asignar
para un tiempo de oración. O en el trabajo, puede ser tu propio carro donde vas a diario para pasar tiempo con el Señor. Y el jardín no es un lugar donde uno dice, wow, quiero ir allí rápido, donde hay muchos alabos. Ahí no dan premios. Ahí no te dan tantas cosas bonitas. Pero ahí es donde está la gloria del Señor. Allí. Allí donde fue Jesús con los discípulos y Cristo les enseña, es mejor escuchar que hablar. Y número 2, es mejor orar que dormir. Veamos Mateo 36. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí un tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Y entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Cristo nos está enseñando qué hacer cuando la vida está difícil, cuando enfrentamos decisiones tan importantes que hay que ponerse de rodillas ante el Señor. Y después volvió a los apóstoles, a los discípulos, y los encuentra durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, solo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así dice la palabra del Señor. Y a veces, cuando realmente pensamos y examinamos, nos damos cuenta que la Biblia habla mucho de oración, mucho de lo que es el tema de oración. Pero creo que es muy posible que muchos de nosotros quizás hemos entregado, nos hemos dado por vencido en cuanto a la oración. La verdad es que no estaba seguro qué decir, si debo decir esto, pero he decidido hablar de esto. Teníamos anteriormente un pastor llamado David. En 2013 le dio cáncer. Y aquí donde estoy yo ahora mismo, él le pidió a la iglesia que orara por él, que Dios lo sane de su cáncer. Y en esos tiempos había cerca de 7,000 personas que estaban viniendo aquí a esta iglesia. Y creo que había miles y miles y miles y miles de personas orando por este señor. Y no creo que había nadie, inclusive Pastor David, que pensaba que él no iba a vencer este cáncer. Y muchos de nosotros oramos por 15 meses en ayuno, orando, creyendo que Dios lo iba a sanar. En noviembre 18, 2014, el pastor David pasó a estar con el Señor. Y sé que hay algunos de nosotros que dicen,
Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser? Esto no es lo que estamos orando. ¿Por qué vas a llevarte a nuestro pastor que está haciendo tantas cosas beneficiosas para nosotros? Y hay algunos que realmente se han dado por vencido porque piensan, ¿de qué beneficio es? Oré por mi pastor por tanto tiempo y Dios no lo sanó. Y quiero recordarles de algo. Si usted oró por su sanación, Él contestó tu oración. Porque ese cuerpo que estaba lleno de cáncer, ahora está perfeccionado en los cielos. Y Él está en los cielos con el Señor. Y les prometo que Él no va a querer volver. Él está en la presencia del Omnipotente, del Dios. Porque a veces nuestras oraciones no las contesta Dios de forma que nosotros pensamos. Porque cuando Dios contesta, dice sí, no, o todavía no. O sí, o no, o todavía falta tiempo. 3 veces Cristo quería que los discípulos oraran por Él. En particular, Pedro, porque él era el portavoz de los discípulos y él andaba durmiendo. Y en la tercera vez, Jesús dice, vamos, que aquí viene Judas a traicionarme. Y Pedro dice que sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado y Jesús dice, no, Pedro, no. Así no quiero que hagas. Dice Jesús, no, pon tu espada a un lado. Y sé que, disculpa, sé que Pedro, el motivo por el cual él falló a Dios fue porque andaba dormido en el jardín. Y Cristo sanó la oreja del soldado. Y a Cristo lo llevaron al templo. Y vamos a ver aquí en el versículo 60. Y en Lucas 52, en Lucas 22, versículo 60. Pedro dice, le preguntan a Pedro, aquí vemos los acontecimientos. Le preguntan a Pedro, hombre, no sé lo que dices, dijo Pedro. Cuando le preguntaron si él era de los que estaba con Jesús. Enseguida, mientras que él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cristo está allí en el juicio y ellos se están burlando de él. Y mientras Cristo está siendo azotado, Pedro está negando a su propio Salvador. Y me pregunto cómo puede ser. Y después la tercera vez, canta el gallo. Y también Cristo lo oyó. Y aquí Cristo podía ver a Pedro y no le dijo, hey, te dije que lo ibas a hacer. No le dice, sabes que te había dicho que esto iba a pasar. Pero no dice esto Jesús. No tiene que decirlo. El tiempo se queda parado. Y todo lo que Pedro había fallado a su Señor es
una mirada de Cristo. Y cuando se miran en los ojos, Pedro se dio cuenta que había fallado y oró amargamente. Y creo que la razón de que Pedro no podía resistir esa tentación fue porque no entendía que había fallado en el jardín. Y fíjate, ¿qué pasó cuando Cristo volvió? En Mateo 26:40 le dice: Pedro, ¿por qué no podías quedarte dormido? ¿Por qué no podías quedarte? Cristo le dijo a Pedro: ¿por qué no podías estar despierto conmigo? ¿Por qué no podrías estar despierto conmigo? Y mi pregunta es, ¿cuántas veces en nuestra vida le hemos fallado a Dios que nos hemos quedado espiritualmente dormidos? Y mi pregunta es, si Dios nos mirara en nuestros propios ojos, ¿espiritualmente nos encontraría dormidos? Fíjense que estamos orando por nuestras iglesias, por nuestra familia, por nuestro país. Y esto solamente vendrá cuando oramos en nuestro jardín. Si queremos vencer lo más importante que está pasando en nuestro país, hay que orar. Y la medida de la persona no tiene que ver con todos los alabos que recibe. La medida de un hombre cristiano o una mujer cristiana no es por su éxito laboral y no es porque el público lo ve como una persona honrada y digna. No tiene que ver con cuántas personas has impactado, sino que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y una gran parte de eso es nuestra oración. Y estoy sospechoso que muchos de los oyentes están adormecidos en el jardín. Siempre se dice que no hay lágrimas en los cielos, pero sí hay llanto en la silla del juicio, en el trono del juicio, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y dice que Él limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Es decir, que en el trono de juicio, la primera vez que vemos a Cristo por primera vez, ¿por qué oraremos? ¿Por qué lloraremos? Porque veremos a Cristo y desearíamos que hubiéramos hecho más por Él. Lloraremos porque desearíamos que hubiéramos orado más, servido más, testificado más por Cristo. Lloraremos y lloraremos porque estaremos quebrantados. Y Dios dice que Él limpiará nuestras lágrimas. Y cuando empezó COVID, yo sentía que iba a entrar en un tiempo de soledad y de silencio y en oración. Y si ustedes me conocen, para mí estar en silencio es muy difícil. Pero dije, tengo que hacerlo porque estoy agobiado de las cosas ser como siempre han sido. Porque no se trata de hacer las cosas solo porque es un juego. Y es porque me cansé de pensar de mi reputación, de qué dice la gente de mí. Y me cansé de decir todo eso y digo, hay mucho más que esto, Señor. Digo, Dios,
enséñame, tiene que haber más que esto. Y dije, no, ya. Y digo, Señor, estoy cansado de que la gente que se están quejando de cosas que no importan, cosas que no tienen que ver con, que no son importantes para el reino de Dios. Y eso me agobia y me cansa. Y digo, si estamos preocupados por las cosas de diario, las cosas que no importan a Dios, entonces quizás este no es el lugar para usted. Aquí lo que importa es la eternidad. Y aquí no es un lugar donde quejarse de cosas que no son importantes para Dios. Porque en este lugar es un lugar donde buscamos más de Dios. Y que nuestra vida es importante para Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está un movimiento de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios que confía en Dios? Y les quiero compartir que solo viene de pasar tiempo en el jardín. Y mi pregunta, ¿estás cansado de estar agobiado? Y empecé a orar oraciones a Dios que me abrumaban. Y digo, Señor, mi tiempo en oración no ha sido nada. Empecé a orar otros tipos de oraciones. Y digo, Señor, quiero que la gente diga que Long Hollow a nivel mundial vean que solo Dios puede hacer estas cosas. Y seamos honestos. Nuestra oración necesita mejorar. ¿Cómo puede ser que estamos orando que Dios haga esto y que Dios haga lo otro cuando nosotros tenemos toda intención de hacerlo en nuestro propio poder? Y le pregunté al Señor en oración que pusiera un fuego del Espíritu Santo en este lugar y que me ponga a mí un espíritu nuevo. Que la gente y las personas cuando miren a mí y miren esta iglesia vean que el Espíritu Santo está vivo y está obrando. Y saben que cuando hay un fuego, no hay que decirle a todo el mundo que hay un fuego aquí. Porque el propio fuego da su calor y habla por sí mismo. Y queremos ver un avivamiento que no se puede hacer de otra forma, sino que por oración. Que el Espíritu Santo nos llene. Que pasemos tiempo en el jardín. Y lo que pasa es que el ungido de Dios no se puede merecer, no se puede ganar con obras, no se puede tener porque uno hace cosas buenas. Solo viene cuando estamos de rodillas en el jardín. Y creo que hoy mismo, para ser honestos, tenemos que ponernos de rodilla y arrepentirnos y decir, Señor, hemos estado adormecidos en el jardín. Y el padre que diga, Señor y Padre, he estado dormido. Y la madre que dice, no, estoy dormido en el jardín. Y a los hijos que digan, Señor, que mis padres y su matrimonio estén despiertos en el jardín, orando
Y digo, ¿por qué las personas no pasan tiempo allí? Y creo que posiblemente sea que no estamos realmente, plenamente cansados y repugnados por el pecado de nuestra vida. Y será que nuestro hogar, que no sea que nuestro hogar, nuestra propia familia, esté dormido en vez de orar. Y cuando miramos a nuestro propio matrimonio, muchos podremos darnos cuenta que en vez de ser un matrimonio que comparte las cosas de corazón, es más bien como una transacción. Y hay entre nosotros personas que caen y caen y caen al mismo pecado, sea pecado sexual, sea pecado de bebidas alcohólicas y emborracharse, sea pecado de cómo estamos hablando a nuestro cónyuge, a nuestras familias. Y muchos nos acostamos por la noche molestos por lo que está pasando en nuestra nación. Sabemos que aquí mismo en nuestra nación la situación está difícil. Tantos pleitos, tantos problemas, y sabemos que nada de esto se va a arreglar por un presidente, por una persona que dirija este país, sino que se va a arreglar cuando estamos de rodillas postrados ante Dios. Postrados, rendidos, humildes. Si hay un punto solamente que quiero que reciban de este sermón, es este. En los últimos 11 meses, Dios me ha enseñado este punto. Dios está más disponible de lo que tienes la capacidad de recibir. Que Dios está dispuesto a dar más de lo que podemos recibir. Y uno se puede preguntar, ¿de qué hablas? Porque la oración es una forma de obligar a Dios, ni de manipular a Dios, de convencer a Dios. La oración es algo más, porque Dios quiere hacer todo lo bueno para sus hijos, porque la palabra de Dios dice que cuánto más un padre daría cosas buenas a sus hijos. El problema no es oraciones que no están contestadas. El problema es oración que no está llevada ante el Señor. Y quizás tenemos que confesar nuestro pecado por nuestra falta de oración, nuestra falta de gemidos. Y lo que Satanás teme no es un predicador muy bueno. Es un hombre o una mujer que oran al Señor con convicción, que abren su corazón al Señor y oran con gemidos. Y quiero que seamos honestos. ¿Has estado dormido en el jardín? Cuando tu familia te necesitaba, cuando tus seres queridos te necesitan, hemos estado dormidos en el jardín. Cuando Dios
nos está llamando a obedecer. Estamos dormidos en el jardín. Y entonces digo yo, ¿no podríamos dar el compromiso de orar solamente por 1 hora? Como Cristo le preguntó, le dijo a Pedro, ¿podrías estar despierto por solo 1 hora? Solo 1 hora. Quizás el Señor te está preguntando lo mismo que le preguntó a Pedro. La pregunta que le hizo Cristo a Jesús dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 1 hora de oración. Y queremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que arrepentirnos por estar dormidos. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a obedecer al Señor? ¿Es por obedecer al Señor de diferentes formas? Puede ser en oración, puede ser en ayuno, puede ser en obediencia al Señor, en bautismo. Puede ser de una entrega total. Y si usted necesita tomar un paso de obediencia, permite que el Espíritu Santo te dirija. Entonces, queremos animarlos a ustedes que si necesitan dar un paso de obediencia, quizás ese paso es de entregar tu vida al Señor y decirle, Señor, yo soy el que estaba dormido. O quizás es ser bautizado. Y si usted necesita ser bautizado, aquí en esta iglesia hay un lugar donde usted puede pedir que sea bautizado aquí en esta iglesia. O si no, en su propia casa. Y el martes de esta semana vamos a tener un tiempo de oración. El martes a las 6:30. Y esto va a ser un tiempo solo de oración. Será 1 hora de gemir a Dios por cosas milagrosas. Porque creemos que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Y queremos saber quién quiere participar con nosotros, o en casa o llegando aquí a este local. Y creemos que Dios va a traer su poder aquí. Y oramos y decimos, Señor, te damos gracias por el regalo de la oración, por la intimidad que viene con poder comunicar contigo. Padre, confesamos que no hemos orado como debemos orar. Y Señor, confesamos que en nuestro propio poder oramos y ahora tenemos que confesar que solo tú, Padre Santo, con tu Espíritu Santo puedes hacer las cosas que son más importantes. Señor, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Tráenos en tu presencia hoy, Señor. Oramos todo esto en el nombre poderoso y fuerte de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.